Voy a poner un ejemplo a los que nos están escuchando. Españoles, italianos, sin tener más conocimiento nosotros, en su caso, que de las canciones de Domenico Modugno, los entendemos, sí. Podemos hablar. Son dos lenguas muy similares. Portugués y gallego son dos lenguas muy similares. Claro. Y son dos lenguas. Y catalán y valenciano son dos lenguas muy similares, pero eso no significa jamás que sean la misma, como el español no es el mismo que el italiano, ni el gallego lo mismo que el Bueno, y el castellano y el valenciano son muy similares también. Claro. También tenemos cantidad de palabras coincidentes. Claro, en Cataluña la lengua se ha establecido como un problema y en Valencia no. En Valencia en absoluto. En Valencia en absoluto. Quería apuntar la última encuesta, por ejemplo, del CIS. Bueno. Hay unos mapas lingüísticos sí, ahí que... No, pero jamás construido desde Cataluña. Bueno, es decir, en las encuestas, por ejemplo, en la última encuesta del CIS, junio 2007, el problema de la lengua percibido por los ciudadanos de la Comunidad Valenciana representa un 0,2%. Es decir, no hay problema con la lengua. ¿Me deja intervenir? No, porque has intervenido antes mucho, y entonces ahora ya no te vamos a dejar intervenir, vale, pues Teresa. Me da la vena cuando pueda. Venga, adelante, Teresa, venga. No, vamos a ver. Se ha organizado un quietismo a nivel de medios de enseñanza. Pues ¿por qué? Pues porque a los alumnos no se le da ninguna opción, nada más que a lo que se les está imponiendo, que es el dialecto barceloní. Y entonces hay un pueblo anestesiado que ignora la gran mentira que se les está enseñando y se les está imponiendo, con la connivencia de lo que se llama la AVL, la Academia Antivalenciana de la Lengua, que es un engendro, que eso es peor pues que el decreto de Nueva Planta, es el decreto de Nueva Planta del siglo XXI, pero muchísimo peor que el de Felipe V, porque resulta que de los 21 miembros, 16 son del Institut d'Estudis Catalans o del Institut el Instituto de... Pero eso fue un pacto político, ¿no? O sea, hombre, claro. María Consuelo, ¿fue un pacto en relación con el acceso del PP al poder y el apoyo de Pujol o no? Yo creo que fue posterior. O sea, que fue una especie de acuerdo para ver si aquí nos acabábamos callando. Eso no va a suceder jamás. Lo que pasa es que yo sí que creo que un problema social con los idiomas, con los dos idiomas que no son propios, como existe en Cataluña, aquí no existe. Aquí no hay rechazo hacia nadie que hable valenciano, ni hay rechazo hacia nadie que hable valenciano. Pero lo que hay rechazo es hacia lo que se enseña a los niños. Claro, ¿qué se está enseñando a los niños? Como dice Teresa, se está enseñando catalán. El dialecto barceloní, claro. Catalán enmascarado. No, es el dialecto barceloní, lo que se está enseñando, e incluso la barbarie que ves en los libros. Mi hijo cuando va al Campo de Elche, y los del Campo de Elche no es gente especialmente politizada, ni del Instituto de Estudios Catalanes y tal, le dicen xiquet, parlas català. Exactamente. No, pero además en los libros, o sea, es que no hay un barrido de los libros como debería de haber para evitar no ya la cantidad de barbaridades digamos de historia de Valencia, o sea, que se está omitiendo todo. Yo a veces hago pruebas cuando es el 9 de octubre o es la fiesta de San Mártir o el Corpus y los alumnos no saben absolutamente nada, o sea, hay un intento total y absoluto de sofocar cualquier vestigio de cultura valenciana, pero absolutamente. Y entonces, por contra, tú puedes leer en los libros tanto de libros de Valencia, porque tampoco pone de lengua valenciana, jamás. Esa música que hay... Más, uno de los habituales, don Enrique, no sea hipócrita, despídase, Rajoy, dimite y ríndete, te tengo rodeado. Bueno, pues a lo mejor lo tengo que hacer, o sea, a lo mejor hay que rodearlos a todos. Hoy hablábamos en la tertulia económica que a lo mejor hay que seguir la línea de Italia, que es reducir el peso del sector político, y a lo mejor eso, en ese sentido, pues los ciudadanos tenemos cuestiones que decirles tanto al PSOE como al PP, pero vamos, para tranquilidad a algunos oyentes, este no es un programa pro PP. Y nos dice Cata, la empanada que se han montado los grandes partidos PP-PSOE es brutal. Lo llaman valenciano para confundir a la gente, pero en realidad en Canal 9... Administración y colegios se habla catalán. Bueno, pero luego fichan a los directivos de Galicia, ¿no?
hay que decir, tengo aquí efectivamente agradecerte, Teresa Puerto, tu ilustración, tu presencia en el programa. También te agradezco en lo personal la reproducción de esos artículos Adversum Joan Fuster, que me lo pasé como un enano, María Consuelo, gracias a ti. Hay que decir, probablemente la gente no conoce a Joan Fuster, pero citabas también el otro tema del fascismo como lo que es una escisión de la izquierda. Claro. El señor Joan Fuster, claro, el señor Joan Fuster era un viejo falangista sí, que en un momento dado pues se cambia de camisa y escribe uno de los libros que se situaba entonces como la referencia del pancatalanismo. No tiene ya ningún rigor, sino que además es la ridiculización absoluta del nacionalismo. Pero además hay una cosa muy curiosa, es el propio expresidente Lerma el que, siendo aún presidente, reconoce que Fuster es un trolero. Que se equivocó de medio a medio en todo su análisis. No, pero bueno, básicamente su tesis, y con esto termino yo, es que todos los valencianos desde el comienzo eran unos traidores hasta que llegó él. Exacto. O sea, bueno, es de una estupidez absolutamente proteica, pero ha sido adorado durante tiempo, como dicen algunos de esos mensajes, en las universidades. Pero bueno, y actualmente aún es, pero lo que pasa es que es un fabricante de ciencia ficción. Todas sus teorías, tanto las económicas como las sociolingüísticas, han estado, bueno, totalmente desmontadas, porque es una trola detrás de otra, hablando del pueblerinismo, pero esto formaba parte de la tramoya, porque Joan Fuster trabajaba para Dionisio Ridruejo, que si recuerdan era el jefe de la propaganda franquista en Cataluña, y entonces pues claro, estaba entrenado en las técnicas del fascismo. Entonces su estrategia era un poco la gran mentira, que era la técnica de Mussolini, de Big Lie, la gran mentira técnica, es decir, repite cosas muchas veces la misma tontería, y el pueblo que se lo crea, que el pueblo valenciano es un analfabeto, que lo que habla es un patuá, que es una sublengua, que es todo incorrecto. Entonces tú repíteselo muchas veces y el pueblo, claro, el pobre pueblo, pues al final, si le llegan los alumnos de la clase, pues això que ha dit, lo que decís vosotros y lo que habláis, y les se plantan a sus padres y les dicen, es que lo que habláis es incorrecto. Pues mentira, lo que es incorrecto precisamente es lo que les están mal enseñando precisamente en los institutos y colegios y la universidad, porque repito, se está enseñando el infame e infecto dialecto barceloní. Luego no se está enseñando la lengua materna, sino la lengua administrativa. No, ni siquiera eso, o sea, un patuá, es un dialecto, o sea, es una sublengua. Es un invento. Teresa, tranquila, David. Es un invento de Pompeu y Fabra, por favor, cuando se va. Teresa, si me dejas un momentín, para que la gente se dé cuenta de que quién era Pompeu Fabra, era un gran amigo de Sabino Arana. Sabino Arana, claro. Cosa que pocas veces se dice. Sabino Arana es de las personas más racistas que ha habido en España. No, entre los dos en que hablaban. Y más infumables. No, un momento. Es que Sabino Arana influyó en el catalán que construyó, porque fue una construcción, Pompeu Fabra. Sí. Las TX esas que quieren introducirnos aquí son plenamente vascas. Es el contagio, sí. No son ni catalanes ni valencianos. Bueno, pero es que también sabéis lo que decía don Miguel de Unamuno de lo que era el batúa. El batúa es el bat, que quiere decir 7, que es la mezcla de los 7 mini dialectos que existían en la zona de las Vascongadas, y decía al euskera batúa, literalmente, estas son palabras de don Miguel de Unamuno, al euskera batúa hay que hacerlo como a las momias, embalsamarlas y enterrarlas en un sarcófago. No, pues aún decía una frase mucho más dura, hablando de vasco. Dice, una lengua que carece de la palabra espíritu es una lengua para hablarle a las vacas.